Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nuevo Hora Premium, que tenemos la suerte de tener a Tobías Martínez con nosotros. Ahora le presentaré. Voy a compartir mi pantalla mientras terminamos de aceptar a todos los miembros que se han inscrito y esperemos no tengamos problemas con los enlaces. Bueno, yo creo que es una suerte. Atlas entra en una semana fantástica porque desde hoy prácticamente celebramos el que hace un año pusimos Atlas en funcionamiento en la red, ¿no? Desde entonces han pasado muchas cosas, hemos conseguido incorporar yo creo que a cientos de empresas, hemos hecho muchas operaciones y muchas transacciones, nos hemos venido a Lanzadera, yo ahora mismo estoy en Lanzadera trabajando y estamos aquí con el equipo de Atlas ya a pleno rendimiento. Y bueno, qué mejor forma de empezar estas celebraciones de tener al CEO de una de las empresas más relevantes en España y sobre todo más relevantes para Atlas, porque fue de las primeras empresas que nos confirmó su apoyo para estar en Atlas y para ayudarnos a desarrollar nuestra plataforma, ¿no? Nuestro lugar de encuentro entre industria y tecnología. Hablo de Tobías Martínez, que es el CEO de Cellnex Telecom. Yo, para los que no lo sepáis, tuve la suerte y el honor de trabajar en Cellnex Telecom durante 10 años, con lo cual tengo mucho cariño a la compañía y especialmente a Tobías, porque no creo que pueda llegar a tener otro jefe como Tobías, otro CEO. Claro, tenía muchos jefes entre medios, ¿no? Pero no creo que llegue a tener otro CEO como Tobías en esta vida. Tobías es una persona que también conoce perfectamente la experiencia del emprendimiento, porque durante los primeros años de su actividad tuvo su propia empresa. Luego trabajó también como consultor y tiene experiencia en el mundo de la consultoría. Luego ya se incorpora en Acesa y a partir de ahí entra una carrera muy rápida de incorporaciones y de transformación de una organización que yo la he visto transformarse durante 10 años, pero que siempre ha mantenido una cultura. El otro día comentaba con un compañero, porque sigo hablando con mis compañeros de Cellnex, el respeto que se tiene por la persona, los valores que tiene esa compañía, el apoyo que siempre, como estáis viendo ahora, recibimos las personas incluso cuando ya no estamos en la organización. Pero bueno, muchas transformaciones, pero él sí ha estado y sigue estando ahí como máximo responsable. Luego todos conocemos cómo Cellnex sale a bolsa, se sale del grupo Abertis y ya tiene una vida propia y una vida propia de desarrollo y de crecimiento hasta convertirse en el operador europeo de referencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones. Preside la European Wireless Infrastructure Association y yo creo que, bueno, pues le voy a dar ya paso a Tobías para que me acompañe, que yo estoy, ya lo tenemos por aquí. A ver, Tobías, muy buenas. Vamos a ver si conseguimos Sí, ver. vamos a acercar un poco la cámara. Muy buenos días, Sí. Pablo. Buenos Muy días. buenos días a todos. No te preocupes porque aquí normalmente yo cometo muchos errores durante todo el día, durante toda la hora premium. Entonces, a nivel tecnológico, por mucho que haya pasado no lo voy a decir muy alto, por mucho que haya pasado por Cellnex Telecom, mi funcionamiento con el mundo ofimático sigue siendo lamentable. Entonces, errores me verás cometer a mí mucho, compartiendo pantallas, historias de estas. Mucho hablamos de digitalización, pero luego esto, por lo menos a mí me sigue costando. Bienvenido, Tobías. Pues muchísimas gracias. Buenos días, Pablo, y buenos días a todos. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por tu respuesta, porque ya hace unos años, cuando no teníamos esta pandemia, en nuestro último foro emergentes que organizamos en Valencia, viniste especialmente con esa agenda tan complicada y te lo agradecimos muchísimo. Y hoy nos ayudas a empezar esta celebración, este año de celebración, con este diálogo abierto contigo, ¿no? Entonces, yo lo primero que quería preguntarte es, por cómo se tiene que ir adaptando un CEO en lo que yo he intentado describir de la evolución desde llegar a CESA. Bueno, primero tu experiencia emprendedora y luego en cualquier momento si nos quieres hablar de tu experiencia emprendedora, porque yo siempre he encontrado en ti una gran sensibilidad por el mundo
intraemprendimiento y por el mundo del emprendimiento, ¿no? Y seguramente también tiene que ver con esos años de vida emprendedora que tuviste. Pero ¿cómo has tenido que adaptar y bueno, también, aparte de haber estudiado telecomunicaciones, pasaste por el IES, has tenido muchos momentos de formación, ¿no? Pero esas habilidades que has ido teniendo que desarrollar para adaptarte a los distintos momentos de la vida de Cellnex Telecom hoy, ¿cómo han sido? ¿Qué has tenido que hacer? Bueno, pues digamos que hay cosas que se aprenden o se estudian, y otras que o las practicas o difícilmente, digamos, las adquieres en la vida, como puede ser, pues eso, la emprendeduría. Yo pues tuve la suerte de poder desarrollar un proyecto personal en el mundo de la tecnología con 22 años, durante 11, y eso me marcó mucho porque creo que definió mi carácter, te define como persona, aprendes muchísimo. Tengo que decir que, bueno, pues en el año 82, de lo que estamos hablando, pues en pocos sitios se estudiaba o se hablaba o había foros o centros de formación sobre emprendeduría y se aprendía, como decimos, on the job, ¿no? A base de tortas. Y bueno, pues tengo que decir que para mí fue una etapa de mi vida, digamos, donde hice el máster de la vida y el máster de lo que se entiende por habilidades directivas. Pero yo siempre he conservado, digamos, ese espíritu. Creo que cuando tienes un proyecto tienes que liderarlo, tienes que llevarlo a cabo. A lo largo de la carrera profesional pues he ido trabajando en otras compañías, pero ahora estoy otra vez en una fase emprendedora, aunque sea en una compañía de la que yo no sea el propietario, pero este proyecto empresarial, el de Cellnex, es un proyecto claramente con vocación y con una definición emprendedora. Nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos gracias al grupo Abertis Infraestructuras, donde aprendimos muchísimo, donde adquirimos muchas habilidades, digamos, directivas, y nos formó para que cuando tuvimos la oportunidad, pues poder plantearlo de una forma, digamos, beneficiosa para todos, pero con la firme voluntad y la determinación de llevarla a cabo, porque realmente creíamos que era el momento de desarrollar un proyecto propio. Y eso, cuando formas parte de un grupo muy grande de infraestructuras, no es fácil. Ahora todo el mundo pues casi que dice, bueno, era normal. No hay nada fácil o normal, por muy evidente que sea, siempre es a posterior, porque a priori nunca es. Y yo te diría que hoy estamos disfrutando pues, de esa experiencia emprendedora en una compañía que tiene un espíritu de startup, aunque capitalice 30.000 millones en la bolsa, seamos líderes en Europa, pues claramente no se nos ha subido ningún ego, borrachera a la cabeza. Seguimos procurando ser los mismos que éramos cuando la compañía capitalizaba 3.000 millones. Procuramos tocar con los pies en el suelo, ser muy conscientes de que todo esto se ha hecho en base a una también cultura, como tú decías, cultura en términos de hábitos, de que gestionamos clientes, no infraestructuras, sino clientes, y por tanto la infraestructura es un medio para trabajar con nuestros clientes, que al fin y al cabo pues son los operadores de telecomunicaciones, pero también la administración pública, también otro tipo de operadores, de radio, de televisión, y por tanto desde la humildad, desde el trabajo, lo que hacemos es construir un grupo industrial a largo plazo. Queremos construir un grupo industrial líder en Europa, algo que hemos podido desarrollar en esta nueva etapa. Claramente es un proyecto internacional, un proyecto de alcance internacional, no solamente de ámbito español, sino que nos permita ir más allá de lo que es un ámbito, vamos a decir, local. Nos ha cambiado mucho la vida en estos últimos 6 años y medio de vida de Cellnex desde que salimos a bolsa, porque salir a bolsa en sí mismo ya es
una experiencia que te obliga a adaptarte pues, a un tipo de gestión de lo que llamamos los stakeholders. Pues, tienes unos inversores, unos analistas, tienes unos accionistas de mayor o menor referencia, tienes que estar examinando y comunicando al mercado cada trimestre, tienes que gestionar con una transparencia, con responsabilidad social y todo eso que es lo que queremos cuando naces, pues bueno, se te va añadiendo en tus tareas de compañía y no solo tienes que crecer, sino que tienes que crecer, digamos, de forma ordenada y cumpliendo con todos estos, digamos, grupos de referencia. Por tanto, la vida nos ha cambiado muchísimo de una empresa que era de infraestructuras, que podíamos tener un liderazgo en España, a tener que gestionar también un grupo con 12 países distintos. Europa no es un mercado único, no estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de una suma de países con diferentes culturas y en la que gestionar esas culturas, pero construir a la vez una cultura común de grupo, como la que he comentado, donde todos tengamos una serie de comportamientos comunes, no es fácil. Es más fácil adquirir y gestionar unas infraestructuras que gestionar un grupo en 12 países de Europa, como ya estamos hoy, consolidando y desarrollando pues, nuestra propia cultura. Como digo, nos ha cambiado muchísimo. Yo diría que afortunadamente no nos podemos quejar y para mejor, pero realmente pues, con una intensidad en el trabajo, en la dedicación y en cómo vivimos la compañía absolutamente al 100%. Muchísimas gracias, Tobías. Y te agradezco, se nota el interés de la sesión porque ya entran las preguntas directamente desde el minuto cero. No sé si en algún momento voy a tener que dejar yo de hacer las que tenía planteadas para empezar a hacerlas del público, porque si no, la audiencia se nos va a enfadar. No, pues de verdad, yo encantadísimo de abrir un diálogo y dar respuesta y que no se quede en el tintero. O perfecto, sea que, vamos a darle respuesta, vamos a llegar a formular todas. Avisar, bueno, no sé si ya te anticipaba que mi gestión de esto del Zoom no es maravillosa. Disculpar porque al principio habéis visto a Tobías más pequeño porque yo no he dejado de compartir la pantalla, pero ya gracias a Eugenio Mayol, que lo tenemos por ahí de backup, si a mí me ocurre algo en cualquier momento, será Eugenio, que es mucho más profesional en todo esto, el que intervenga, y me ha avisado y entonces ya está perfecto, ya podemos mantener este diálogo entre los dos sin ningún tipo de problema. ¿Veis bien? Perfecto, te vemos perfectamente. A ti te vemos perfectamente. Lo que pasa era yo que estaba siendo un poco protagonista. Tobías, ¿qué retos tiene Celnex en los próximos años como operador neutro en Europa? ¿Cuáles son vuestros próximos objetivos? Bueno, nosotros al fin y al cabo somos una compañía que actuamos en un mercado de B2B, por tanto, nuestros retos fundamentalmente son retos de la industria, son retos de los operadores, son retos de nuestros clientes. Pero no solamente, yo te diría, los retos a corto plazo que existen, sino también con una mirada, con unas luces mucho más largas. Y cuando hablamos de infraestructuras, pues es inevitable hablar de cuál puede ser el impacto que tiene la tecnología, la evolución de la tecnología en las infraestructuras que nosotros gestionamos. Y no solamente un impacto tecnológico, sino un impacto en el modelo de negocio. Y por tanto, es realmente una integración de nuestra compañía con los intereses, con el alineamiento, la estrategia de nuestros clientes para diseñar nuestras políticas de inversión, aportar valor a nuestros clientes y de alguna manera establecer relaciones a largo plazo. Y hablo de largo plazo porque en el sector de las infraestructuras, por definición, siempre estamos hablando de largo plazo, de retornos a largo plazo, de uso intensivo de capital y, por tanto, de grandes inversiones para nosotros. Solamente por dar un dato, entre las inversiones que hemos ejecutado en este plazo no llega aún de 7 años, de casi 7, pues nos hemos ido a los 38.000 millones de euros de inversión, entre ya inversión ejecutada o comprometida.
con algunos clientes. Tanto los retos con los que nos estamos encontrando hoy en día es, bueno, cómo completamos, cómo mejoramos las redes y las infraestructuras existentes, cómo las preparamos para un cambio tecnológico tan importante como es el 5G, cómo adaptamos esas infraestructuras a la nueva topología y al nuevo tipo de infraestructuras que se requieren y cómo ayudamos a nuestros clientes a desarrollar un portfolio de servicios 5G que nada o poco tiene que ver con los que había hasta ahora que venían 4G. Perfecto. Ahora que conoces mucho más el ecosistema europeo de infraestructuras tecnológicas y también de proveedores de tecnología, ¿en qué estado nos encontramos? ¿No te parece que durante la pandemia, a nosotros, por ejemplo, en Atlas Tecnológico nace en un momento determinado junto con una serie de empresarios y demás, cuando vemos como Ezequiel Navarro, persona a la que conoces, CEO de Premo, se tiene que poner a resolver una crisis de respiradores en España vinculado a METIC, con otro grupo de personas, y que aquí nos encontramos que no había respiradores, luego nos encontramos que no había mascarillas, luego nos encontramos que no había test, y todo eso es tecnología, evidentemente. Seguramente la mascarilla no tanta, pero el test evidentemente sí. ¿Cómo, desde el punto de vista tecnológico, cómo ves a Europa de preparada para abordar los retos a los que nos enfrentamos? Me da igual el ámbito tecnológico que quieras considerar, el de las redes de infraestructuras de telecomunicaciones, por supuesto, luego vamos a hablar del 5G, pero en general, desde el punto de vista de tecnología y la capacidad de dar respuesta en el corto plazo, ¿no? Porque aquí lo que ha habido es una crisis que se podría ver, o sea, que no sé si estábamos muy preparados o no, pero en algunas cosas la respuesta a corto plazo no ha sido satisfactoria. Bueno, hay que diferenciar, ¿no? Para responder esta pregunta. Una cuestión es la infraestructura, las infraestructuras, las redes. Otra cuestión distinta es la capacidad de reacción de la industria en un mundo globalizado y donde se han externalizado pues gran parte de la industria, digamos, se ha deslocalizado. Si hablamos de infraestructuras, hablamos de territorio y, por tanto, hablamos de país y de países. Podemos hablar de regiones, también podríamos hablar de Europa. Si hablamos de infraestructuras, de redes de telecomunicación, yo creo que los hechos nos demuestran que las redes han soportado perfectamente el incremento tanto de tráfico de datos como, por supuesto, de voz, porque recordemos que algo que habíamos casi olvidado, que era el servicio de voz, pues ha sido casi uno de los reyes, ¿no? Uno de los triunfadores, porque las personas se ha demostrado que lo que necesitamos también es hablar, no solamente mandar mensajes, las videoconferencias, familias que no se podían ver, personas mayores que no podían ver a sus nietos, a sus hijos, el encontrarse a través de las redes. Pero también ha sido fundamental para que las empresas que hemos podido seguir con nuestra actividad a pesar de la pandemia, pues hayamos podido continuar trabajando, que no se haya parado toda la economía. Imaginémonos lo que hubiese sido esta pandemia mundial sin la capacidad de conectividad. Hubiese sido el caos. Cuando digo el caos, hubiese sido un desastre. La capacidad de comunicación que la administración pública, que los gobiernos municipales, autonómicos, nacionales, europeos, las autoridades sanitarias a nivel mundial no pudiesen comunicarse. Por tanto, yo diría que a nivel de país, a nivel local, a nivel de región, a nivel europeo, yo creo que las inversiones que se habían hecho previamente nos han cogido con los deberes hechos. No podemos decir que esas infraestructuras, que esas redes no estaban disponibles, porque lo estaban, pero se ha demostrado por la vía de los hechos. Cualquier cosa es mejorable o susceptible de mejorarse, pero yo diría que es sobresaliente con nota. Otra cuestión muy distinta es cuando, como muy bien apuntas, Pablo, hemos vivido situaciones un tanto, yo diría, chocantes, por decirlo de alguna manera suave, que no pudiera Europa. Estamos hablando de Europa, no estamos hablando de un país en concreto ni de dos. Lo hemos visto en todos los países europeos, pero a nivel global,
que no podamos tener mascarillas, que no podamos tener elementos, digamos, de protección individual para los sanitarios. Que haya una competencia, incluso, déjame decir, comprando lotes de este tipo de productos en los aeropuertos del mundo. Esto ha demostrado bastante poca, digamos, capacidad, solidaridad, llámale como quieras, para poder abordar un problema de estas dimensiones. Pero estamos hablando de fabricar mascarillas, estamos hablando de fabricar simplemente elementos de protección individual, no estamos hablando de alta tecnología. ¿Qué quiere decir este dato? Esto a mí me indica que hemos ido mucho más allá de lo que sería razonable cuando hablamos de la globalización, que no estoy en contra, no quiero que nadie interprete que este discurso está en contra del outsourcing, de la globalización, pero todo creo que tiene una medida, ¿no? Nos hemos quedado, parece, sin industria textil, nos hemos quedado sin capacidad manufacturera y si hablamos del desarrollo de vacunas, pues hemos de decir que por mucho que se habla de laboratorios norteamericanos, quien desarrolla, vamos a decir, la tecnología, que son unos señores turcos que están en Alemania y si no me equivoco es BioNTech. Y a raíz de ahí Pfizer y otros laboratorios desarrollan, digamos, estas vacunas. Pero es gracias a que se ha invertido en ciencia, en investigación. Sin BioNTech, sin esos desarrollos en Alemania, hubiese sido imposible que se desarrollen luego esas vacunas. ¿Cuál ha sido la capacidad de Europa para desarrollar su propia vacuna? Bueno, tampoco creo que esto vaya de, si me lo permites, de nacionalismos en el sentido europeo, ¿no? Pero ya está bien, tal vez que eso haya nacido en Alemania, que se haya desarrollado por Pfizer, Moderna o AstraZeneca, en fin, por otros laboratorios, pero realmente creo que tienes mucha razón, Pablo, y creo que deberíamos de reflexionar cuáles son las capacidades industriales que requiere una región, un país, para poder afrontar algo tan elemental como es fabricar mascarillas. No estamos hablando de alta tecnología, no estamos hablando de implantar el 5G, no estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de comunicaciones cuánticas, no estamos hablando de augmented reality, no estamos hablando de robótica. Y sé que este foro se llama Atlas Tecnológico, pero pongo este ejemplo porque me parece muy evidente que para personas de este sector no podemos aceptar que no seamos capaces de poder reaccionar como sociedad. Y cuando digo que no seamos capaces de reaccionar, vuelvo a decir lo mismo, no me estoy refiriendo ni a una ciudad, ni a una provincia, ni a una región, ni a un estado, tal vez a nivel europeo. Si queremos construir una Europa, tiene que tener su propia política industrial, hemos de ser mucho más fuertes, hemos de tener nuestra propia política, nuestra propia estrategia. Y dentro de la tecnología, si me lo permites, también no podemos ser unos espectadores de lo que ocurre al este, en Asia, o al oeste, en los Estados Unidos. No podemos ser menos espectadores de estas crisis, de esta, digamos, situación de que de repente nuestras cadenas de producción se ven afectadas por la falta de semiconductores o por falta de otras materias primas, o bien por una situación inflacionista que puede llevar a determinadas industrias a tener que elevar los precios, a tener que dejar de ser competitiva y digamos, a tener que gestionar un problema mucho más. Por tanto, si hablamos de energía, si hablamos de tecnología, hablamos, yo creo, de problemas muchísimo más complejos, tal vez empecemos por resolver estos problemas de productos que se ha demostrado que no podemos depender de una única fuente de suministro y de una región del mundo en la que se provea de este tipo de productos.
Y más si cabe cuando es que esas capacidades las tenemos. O sea, si no tuviéramos las capacidades y si no tuviéramos el talento para abordar todos esos proyectos sería un problema, pero cuando las capacidades las tenemos muy cerca y el problema es que esas capacidades no se conocen, pues llama la atención, ¿no? Entonces, por eso Yo lo que creo que hay que hacer es aprendamos. No se trata de buscar culpables. No solucionaremos nada con la culpabilidad del concepto de culpa. Prefiero hablar del concepto de aprendizaje. Aprendamos de lo que ha ocurrido y exijamos a nuestros gobernantes que aprendamos y colaboremos en ese aprendizaje en la medida que han habido compañías, no dar nombres, que realmente han colaborado de una forma muy importante a poder suministrar mucha de la escasez de estos productos que han habido. Creo que debemos de aprender y corrijamos. Bueno, ahí como hacemos en la industria. Claro, ahí está, en la colaboración yo creo que es la clave, tú lo has dicho, colaboramos, no tenemos una educación muy colaborativa en nuestra cultura, no. La colaboración no es una de las cosas que desarrollamos fácilmente y bueno, antes preparando las preguntas y demás y preparando la conversación, sabes que en este foro tenemos muchas empresas industriales, también muchas empresas tecnológicas y el 5G es el tema estrella, ¿no? Todo el mundo quiere saber y cuando a todo el mundo le decíamos que ibas a venir, dice, bueno, pues nos contará lo del 5G, ¿no? Entonces no os preocupéis que de 5G hablaremos un buen rato. Entonces, Tobías, cuéntanos cómo estamos en 5G, en qué estado, en qué situación nos encontramos, cómo va a evolucionar el 5G, ¿qué puede esperar la industria del 5G y la industria desde el punto de vista de empresas agroalimentarias o el sector del automóvil o el sector que quieras coger? Y luego ese ecosistema de empresas que quieren desarrollar soluciones basadas en las nuevas redes 5G, sean redes privadas, sean redes de operadores, las redes que tengan que funcionar, ¿qué oportunidad hay para el ecosistema de innovación en el ámbito tecnológico respecto al 5G? Pues el 5G va a ser una oportunidad o una amenaza, como todos los cambios. Lo que es un cambio. Y por tanto entendamos bien que el 5G no es una evolución, no es un 4G+. Es realmente un cambio, es una transformación que permite transformar tu modelo de negocio, que permite transformar tu portfolio de servicios, que permite transformar tu aproximación al mercado, que permite definir un modelo de innovación diferente. Y para la industria es clave. Para mí el 5G, lógicamente lo disfrutaremos a nivel individual en muchos aspectos de realidad aumentada, en fin, está de moda también el metaverso, pero que también tenga todo un límite y que no tengamos que vivir en un mundo paralelo y nos olvidemos de la realidad, pero para la industria, fundamentalmente, es productividad, nuevos servicios. Y la industria se va a transformar. Cada industria, digamos, lo puede abordar de forma distinta, pero, por ejemplo, el mundo de la automoción, ¿no? El mundo de la automoción, que claramente es un mundo innovador por definición, el vehículo va a ser un elemento conectado en movilidad. Y no nos imaginamos ya un vehículo que no interactúa con otros vehículos, con infraestructuras, con bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la administración pública. No me imagino gestionando el tráfico de Madrid, de Valencia, de Barcelona, de Londres, pues con gestión, permíteme decir, analógica de semáforos, ¿no? De cámaras. Eso no es suficiente. La aplicación de la inteligencia artificial, la aplicación de la robótica, un vehículo autónomo no deja de ser una aplicación de la robótica o de otro tipo, digamos, de servicios, va a transformar la economía, va a transformar el mundo y va a transformar a la industria. Quien no quiera aceptar esa realidad y no entienda que tiene que diseñar esa transformación y cómo le afecta a su empresa y cómo lo va a hacer, pues bueno, simplemente va a seguir una tendencia en el mejor de los casos o simplemente se puede quedar, digamos, desposicionado en su mercado porque otros aprovechen esa oportunidad.
es una oportunidad para nuevos entrantes, ¿vale? Pero también es una amenaza para aquel que piense que tiene un mercado, digamos, donde nadie va a poder entrar nunca. Digamos que las comunicaciones del 5G hacen cada vez el mundo, si se me permite la expresión, más pequeño, donde la conectividad, la capacidad de comunicar es cada vez mayor. Entonces el 5G, lo único es que, bueno, pues vamos bastante por detrás de Asia, podéis imaginar, vamos bastante por detrás de los Estados Unidos. Y son con quienes competimos y con quienes colaboramos. Pero también esa colaboración, competencia, nos lleva a que no es suficiente el hablar de grandes inversiones en 5G. El problema no es la implantación, el rollout, digamos, del 5G. El problema es cómo hacemos del 5G, cómo lo integramos en nuestra sociedad, cómo lo integramos en nuestras industrias, cómo hacemos del 5G, cómo lo aprendemos, cómo lo integramos y cómo lo adaptamos a nuestra vida y a nuestra industria. Y ese es el reto, y para eso no hay una receta mágica, ¿no? Es mucho más difícil. Ya no venderemos conectividad simplemente, sino que venderemos servicios a la industria, y no será el mismo servicio que le venderás a la industria de automoción que al sector financiero o al mundo asegurador o a la industria de la salud. Por tanto, vamos a vivir unos cambios tecnológicos, algunos ya los vamos viendo, otros se intuyen y otros aún ni se les intuye. Se habla de que un número importante, se habla de que un 30% de las futuras profesiones pues aún no están hoy, digamos, en el mercado, que vendrán del desarrollo tecnológico. Yo creo que en el buen sentido de la palabra el 5G puede ser realmente una transformación, una revolución industrial de nuestra era moderna. Perfecto. Y dentro de, para prestar esos servicios, y nosotros estamos convencidos por otras actividades y por otras empresas con las que trabajamos, que el mundo de transformar los productos en servicios va a ser fundamental y ahí hay un gran recorrido, ¿no? Y en el ámbito del 5G, para hacer eso hacen falta ecosistemas amplios, porque incluso los grandes operadores vais a necesitar nutriros de ecosistemas del ámbito de startups, de ecosistemas de empresas tecnológicas que ya tuvieran una tradición, da igual que sea una de nueva creación o no. ¿Tienes algún ejemplo o te llega por la música que vas escuchando en cada uno de los países que visitas? ¿Quién lo puede estar haciendo mejor desde el punto de vista de prepararse y capacitarse y desarrollar un ecosistema en torno al 5G a nivel europeo? En general, en Europa, repito, yo creo que todas las iniciativas públicas, tal vez con algunas diferencias, pero en general todo el mundo está preocupado pues, por ejemplo, por mejorar y dar una mejor capacidad, una conectividad y una mejor experiencia de usuario, por ejemplo, en el transporte. Estamos hablando de todas las vías ferroviarias, estamos hablando de transporte urbano, metros, líneas de autobuses, esos millones y millones de personas que cada día hacen ese transporte desde su lugar hasta su puesto de trabajo y viceversa, donde a veces emplean 2 y 3 horas diarias, ¿no? Hay una gran preocupación en todo lo que es alrededor de los servicios públicos, salud y enseñanza, todo lo que signifique romper esa brecha digital y que con independencia de donde vive el ciudadano tenga acceso a esos servicios básicos de salud y enseñanza, ¿no? Tanto desde el nivel escolar como digamos, a nivel universitario, ¿no? El que hoy en día tú puedas seguir un curso en cualquier universidad del mundo online, el que cualquier niño o niña que viva en cualquier parte de España pueda tener acceso a una enseñanza de calidad. Yo diría que ahí hay mucha preocupación pública, mucha iniciativa público-privada, dependiendo del país. Y luego las empresas. Bueno, las empresas, digamos, estamos tratando de entender qué necesita la industria. Pero cuando decimos qué necesita la industria es
qué tipo de industrias, qué tipo de verticales, porque repito, no es lo mismo. Y cada uno tendremos que especializarnos y escoger en qué segmentos podemos aportar algo más. También algo que yo creo que estamos visualizando es que es necesaria mucha más colaboración entre empresas, mucho más partenariado. Y tanto de empresas grandes como medianas como pequeñas. Nosotros tenemos algún ejemplo de colaboración en todo lo que es proceso de datos distribuido, que no es un mundo de donde nosotros venimos, donde tenemos una colaboración con las universidades, tenemos una colaboración con una empresa que es una startup, para poder llevar el edge computing, puedo evitar estos términos, pero a veces aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Vale. Para poder llevar el edge computing a los sistemas, digamos, distribuidos cerca de la industria, cerca del usuario, que permitan bajar latencias y procesos de datos. Todo eso se está desarrollando fuertemente. Ahora te diría, pues Francia, Reino Unido, están empujando mucho con iniciativas públicas también para que esa cobertura 5G, déjame decirte, sea universal. Que esa conectividad no rompa la sociedad en dos. Y ahí hay mucha iniciativa pública en Francia, también en el Reino Unido. Sabemos que en España hay ideas, proyectos que también van en la misma dirección y yo diría que tendrían mucho sentido también con los fondos que puedan llegar, con los Next Generation EU. Y bueno, yo lo que te diría es que nosotros lo que no podemos hacer es desconectarnos, ¿no? O no ir al ritmo al que van las empresas o los países, perdón, con los que cooperamos, que son europeos, pero con los que también competimos. Porque claro que cooperamos con Francia, con Alemania y con todos estos países, pero también competimos. Sí, por lo tanto, no se trata solo de hacerlo bien, ¿no? Que es lo que una comisaria pues, en Europa me dijo, es que vamos a invertir. Bueno, dije, mira, pues es insuficiente porque es que los chinos y los americanos hacen más y mejor. Entonces, cuando tus vecinos, cuando con quien compites, lo hacen mejor que tú, no es suficiente esa autosatisfacción, si se me permite, de decir, bueno, es que fíjate qué cantidad, es que o lo haces más y mejor que el de al lado. O sea, esto no es un examen en el que apruebas o suspendes, esto es una oposición en el que hay sitio para uno. Entonces se trata de hacerlo mejor que el de al lado. Y ese espíritu de competitividad posiblemente es el que nos falta en Europa como política global. Has mencionado a China y Antonio Rojas en una de las preguntas que nos dirige desde el público. Nos dice, he leído que en China ya están haciendo pruebas en torno con redes 6G. ¿Es tal la diferencia que nos llevan en este momento los chinos? Pues sí. China hace años que ha hecho de la innovación, no solo ya de las telecomunicaciones y de la tecnología, sino de la innovación, una política de Estado, una política realmente uno de sus ejes verticales en los que se apoya y se desarrolla pues, tanto para fabricar baterías de automoción como para desarrollar el 5G o el 6G. Digamos que es difícil competir con un país de 1.300 millones, un sistema político no democrático, vamos a decirlo así, y con un sistema económico capitalista. O sea, es difícil competir. Pero pensar que la tecnología china no tiene la calidad que tiene la tecnología occidental es engañarnos. Pensar que no tienen la ambición, el conocimiento, la preparación, la determinación y los recursos financieros necesarios para seguir haciéndolo es engañarnos. Y realmente lo que tenemos que hacer es, si queremos competir, pues hacerlo igual o mejor que lo hacen ellos. Y para eso hay que correr mucho cada día y levantarse muy temprano. Así es, estos trabajan mucho. Pero ¿van a ser capaces de definir los estándares del 6G? O sea, vamos a en este ámbito, vamos a seguir el camino que marque China. ¿Tendrán esa capacidad tecnológica y de consenso del mercado? Yo creo que no.
creo que no, porque también interviene la política. Pero no es por una falta de calidad o de capacidad tecnológica. Pero sí que creo que evidentemente los Estados Unidos tienen muy claro quién es su rival, quién es su competidor y quién es el que le reta en esa hegemonía que ha tenido hasta ahora. Europa tiene que escoger y tiene que decidir qué quiere ser, si un espectador quiere tener algún protagonismo en algunos roles. Tampoco se trata de querer ser los Estados Unidos. Pero pienso que aquí la regulación, la política, la defensa de nuestros valores occidentales cuentan y pesan. Perfecto. Nos preguntan también desde la audiencia, desde el público que está evidentemente muy interesado en cómo va a evolucionar tanto el 5G como las posibles tecnologías sobre las que luego van a tener que desarrollar dispositivos, ¿no? Por la carrera espacial, ¿no? ¿Cómo veis desde Cellnex todo el mundo satelital desde el punto de vista de la prestación de servicios de comunicaciones al usuario, ¿no? Google, Tesla, hay muchas grandes empresas americanas que están apostando por estos canales. ¿Cómo lo veis vosotros y qué papel pensáis que puede jugar Cellnex a futuro en este ámbito? Bueno, es otro tipo de infraestructura. Al final nosotros no somos tecnológicamente agnósticos. No se trata de defender una tecnología o una infraestructura respecto a la otra. No defendemos las comunicaciones inalámbricas frente a la fibra como tratando de que uno es mejor que el otro. Es la combinación de esas infraestructuras la que provee del mejor servicio al mejor precio y con la mejor continuidad, con la mejor fiabilidad. Que algo que a veces soslayamos es, bueno, cuando hablamos de 5G en una industria, pues no es lo mismo que si no tenemos una buena cobertura o la calidad de red en un momento determinado cuando vamos por la calle hablando, o en un edificio muy alto, o con estos magníficos edificios, con estos vidrios y con esta arquitectura que disipa mucho la señal, ¿no? Por tanto, nosotros lo seguimos toda la evolución tecnológica, nos parece interesante, un complemento a la fibra y a las torres de telecomunicaciones. Estamos hablando hoy por hoy fundamentalmente de comunicaciones en banda estrecha, o sea, estamos hablando de Internet de las cosas, fundamentalmente estamos hablando de comunicaciones con un poco ancho de banda, no estamos hablando de grandes throughputs de datos y de comunicaciones 5G en ese sentido. Por tanto, a nosotros nos parece muy bien, es un complemento, es una infraestructura que permite dar cobertura además en zonas del mundo, grandes partes del mundo donde no existen infraestructuras, dejan de decir terrestres, no existe fibra, no existe una buena y amplia cobertura inalámbrica y, por tanto, más que bienvenida, la seguimos con interés y, bueno, pues en algún proyecto incluso estamos colaborando con alguna iniciativa del Internet de las Cosas con este tipo de infraestructura satelital, con estos satélites de baja cobertura. Gracias, Tobías. Tenemos, la verdad es que el público me está haciendo llegar, la audiencia, mejor dicho que el público, nuestros usuarios premium me está haciendo llegar las preguntas por todos lados. Da igual que sea, utilizan todos los canales, el WhatsApp, el chat, el preguntas y respuestas. Entonces estoy yo intentando dar juego a todas las preguntas que llegan. Disculparme si no soy capaz de canalizarlas todas. Llega una sobre el ámbito rural, ¿no? ¿Cómo todas estas soluciones van a poder dar? Muchas de las industrias que forman parte de Atlas Tecnológico están en ámbitos rurales y cuando vas a preguntar, el otro día
estaba yo visitando una granja, la granja GM, con unos, bueno, espectacular, la tecnología que estaba desarrollando Alberto me parecía espectacular. Y cuando vas y le pides qué comunicaciones tienes, pues te da un poco de pena, ¿no? La verdad es que tampoco tenía muchos problemas, pero desde luego en otros polígonos industriales encuentras muchas mejores comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad va a tener el ámbito rural? Ahora que hablamos tanto, y nos gusta hablar de la España vaciada, ¿qué puede esperar de esta nueva era o generación de sistemas de comunicaciones? ¿Cuándo les va a llegar a ellos? Me parece súper adecuada la pregunta. Para mí es una oportunidad. Es una oportunidad el que ahora hablemos de 5G, de nueva generación, pero ya lo tendría que ser con el 4G. Se trata de densificar, se trata de construir infraestructuras para mejorar no solo la cobertura, sino para que la capacidad del ancho de banda que es necesario pueda dar respuesta a las necesidades del mundo, vamos a decir, rural o zonas con baja densidad de población, ¿vale? Nosotros estamos promoviendo en todos los proyectos de ayuda europea que están llegando, estamos promoviendo que eso sea una realidad en toda España, en algún país también, pero fundamentalmente en España, que es uno de los principales beneficiarios de este tipo de proyectos. Por tanto, hemos presentado varias propuestas, varias ideas en el sentido de mejorar, de densificar, de dar una mejor cobertura y un mejor servicio a todas las zonas de España donde hay una baja densidad de población. Creo que tenemos una oportunidad magnífica con los fondos europeos. Creo que los operadores también hacen un esfuerzo muy importante, pero al final no es o de los unos o de otros, es y. Si entre todos no ponemos infraestructuras, si entre todos luego no ponemos el equipamiento necesario y hay un operador que te presta el servicio final, digamos que el beneficio no llega a esa granja, a esa zona o a esa industria. La idea es que con el 5G las industrias no necesiten venirse a un polígono pegado a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Bilbao, sino que puedan estar donde por razones empresariales crean que tiene que estar, pero no por razones de comunicaciones. Entonces, creo que es una magnífica oportunidad para España con los Next Generation. Creo que hay que hacer llegar la voz, hay que pedirlo. Yo creo que la pregunta es muy oportuna y hay que insistir. Creo que todas las asociaciones, foros, hay que hablar de telecomunicaciones y de ese, si me permites, servicio universal de conectividad. ¿Y por qué lo digo? Las telecomunicaciones hoy en día son un elemento de cohesión social, no solo un medio para facilitar el desarrollo económico, sino que son un elemento de cohesión social. Si tú no tienes capacidad de informarte, de formarte, de tener un servicio de salud, como decía antes, si tú no tienes un mínimo de servicios, difícilmente puedes establecerte, puedes desarrollar un proyecto de vida en una zona del país. Por tanto, es más que simplemente el generar, digamos, esas infraestructuras para que se desarrolle una actividad económica. Es cohesión social, es cohesión territorial. Ahí en cohesión social estoy haciendo un gran trabajo desde la Fundación Cellnex y es un tema también muy importante porque yo siempre pensamos que la brecha digital, yo me acuerdo cuando empezaba yo a trabajar que ya se hablaba de la brecha digital y la brecha digital nunca sabes si aumenta o disminuye, pero yo veo que hay algunos colectivos, creo que generacionalmente la brecha digital juega un papel, pero luego socialmente también, ¿no? ¿Qué estáis haciendo cómo estáis intentando colaborar para sobre todo que los más desfavorecidos no sufran o no les afecte esa brecha digital? Bueno, estamos aportando nuestro grano de arena. También nuestra fundación aún no tiene un año de vida. Somos una empresa joven en ese sentido. Cellnex es un proyecto empresarial que no tiene 7 años y la fundación pues la hemos podido crear hace escasamente un año. Por tanto, estamos empezando a hacer proyectos
que vayan hacia reducir la brecha digital. La brecha digital viene por dos ámbitos. Uno es la falta de infraestructuras, pero tú ya lo has tocado, y otro es por la falta de formación, educación digital. O sea, tú puedes tener un problema de brecha generacional y puedes tener unas infraestructuras fantásticas, maravillosas. O puedes tener un problema de brecha porque no tengas las infraestructuras y por tanto no tienes ni el servicio, digamos, necesario para digitalizarte, ¿no? Entonces estamos trabajando en esos dos ámbitos. Hay un ámbito de infraestructuras claramente donde tiene mucho sentido el colaborar, el desarrollar, el construir nuevas infraestructuras, el buscar socios que nos permitan hacer un proyecto en una zona, pues con la complicidad municipal, con la complicidad de la comunidad autónoma, con otras fundaciones y con otras empresas que también tienen intereses similares y entre todos podemos hacer algo mucho más ambicioso y mejor. Pero también hay un ámbito, pues bueno, que trabaja sobre una parte del segmento de la población que, por ejemplo, puede estar en riesgo de exclusión social. Y ahí no estamos hablando de infraestructura, sino de exclusión social. De exclusión social puede ser tanto personas pues, de edad avanzada como chicos y chicas jóvenes de fracaso escolar en los que trabajamos para explicarles, para atraerles hacia el mundo de las telecomunicaciones y explicarles que esa puede ser una profesión y que con esa profesión pueden obtener un puesto de trabajo, pueden tener una vida digna. Entonces estamos trabajando en esos dos ámbitos desde la humildad de nuestro primer año de vida, pero con muchos proyectos en marcha y pues, incluso ya te digo, compartiendo con otras fundaciones, sumando con ellos o sumándonos a proyectos de ellos. Gracias, Tobías. Hay dos temas que salen en las preguntas que nos dirigen, que uno tiene que ver con el ámbito de la protección del dato y la privacidad del dato de las personas que vamos generando. No sé si sobre esto quieres reflexionar, Aldo, y otro sobre la seguridad en sí mismo, ¿no? Yo creo que hay una cultura, aquí tratamos mucho con expertos en el ámbito de la ciberseguridad y también en el ámbito de la seguridad industrial, ¿no? Hemos vivido la crisis del COVID, pero cualquier día de estos vivimos una crisis de seguridad en el ámbito de la industria agroalimentaria. Yo estoy convencido que en algún momento aparecerá, no sé lo que tardará, pero lo empezaremos a ver, o ataques a centrales nucleares. Entonces hay dos temas parecidos, pero que no son lo mismo: la protección del dato de las personas con tan bien conectados que vamos a ver, y otro es la seguridad de las infraestructuras y de las empresas. ¿Qué opinión tienes en este sentido? ¿O qué? Industria importantísima, sector importantísimo. Hay que invertir y hay que invertir. Hemos de tener nuestra propia política, estrategia de seguridad europea. Este no es un problema de un país o del vecino o de más abajo. Es un problema de una región, de una zona del mundo. Si estamos en Europa y queremos que Europa sea algo más que la suma de 26 o 27 países y queremos acercarnos a tener políticas realmente europeas, este es un magnífico ámbito para trabajar, para desarrollar y para invertir. Es impensable que podamos desarrollar servicios 5G que sean para la industria sin los niveles de fiabilidad y seguridad que requiere la industria. Ya no hablo de la seguridad, por supuesto, de nuestros datos a nivel individual, que también son los derechos que tenemos individualmente. Pero entonces, ¿para qué estamos montando el 5G? ¿Para tener algo más de lo que teníamos con el 4G? Si realmente queremos ir a la industria, hay que invertir y hay que tener claramente interiorizado que esto tiene un coste. Que tiene un coste. El 5G no se trata solo de desarrollar las estaciones base, de poner en marcha la red. Se trata de que realmente habrá que tener realmente unos servicios muy potentes de ciberseguridad en cuanto a la protección de ciberataques, y también las redes deben de tener una fiabilidad para prestar determinados servicios a la industria que requieren de unos niveles de continuidad que no son los de una red comercial, ¿no? Si se nos cae un día las comunicaciones, no podemos hablar por teléfono o WhatsApp, nos molesta,
pero a una industria le afecta a su cadena de producción y posiblemente le afecte a un cliente más allá de esas fronteras de ese país, a la reputación de esa empresa, porque el cliente que tienes en otro país le da lo mismo si se ha caído la red. Tú lo que no has podido es entregar. Por tanto, cuidado cuando hablamos que la industria, ir a la industria requiere de una fiabilidad y una seguridad que no es la de las redes comerciales. Por supuesto, pues quien crea que está seguro y que no y puede vivir al margen de todo esto y ahorrarse un dinero en inversión en este tipo de servicios está absolutamente equivocado, porque esto va a poner a las empresas que realmente son capaces de entregar con seguridad y con fiabilidad de las que trabajan con poca calidad. Yo creo que es un problema del que no nos escapamos nadie, pero lo que me preocupa es que no es suficiente las iniciativas a nivel de cada país. Esto tiene que ser una iniciativa a nivel europeo, tiene que haber un organismo europeo, tiene que haber una policía o alguien que nos ayude a poder prevenir, sobre todo prevenir, pero también a perseguir y a investigar este tipo de ataques que llegan a la luz pública, yo creo también de forma, digamos, prudente y creo que no tenemos conocimiento de todos los ataques que se producen. Bueno, por último te voy a preguntar si tienes alguna receta, porque sabes que yo soy economista, no soy del ámbito, no soy ingeniero ni tecnólogo, pero sí que veo la falta de perfiles STEM que tenemos en todos lados. Desde luego a mis hijos no sé lo que terminarán siendo, pero ya saben programar, tienen 9, 10 años y son unos cracks, están metidos en la historia, pero en general tampoco veo que estamos siendo capaces de generar generaciones capacitadas para abordar el reto que tenemos. O sea, cuando hablas con compañeros de cualquier otra empresa que están buscando desarrolladores, la gente tiene que hacer esfuerzos enormes de crear sus propios programas de formación internos en sus empresas para capacitar a personas que nunca han estudiado nada en el ámbito tecnológico. Ayer hablaba con uno de nuestros partners en Atlas Tecnológico Desarrollado y dice, mira, estoy formando un electricista, estoy formando una persona que ha trabajado en un restaurante, estoy formando no sé qué. Es que nos falta mano de obra cualificada en el ámbito STEM por todos lados. ¿Tienes alguna receta? ¿Qué crees que hay que hacer para que sea atractivo este mundo para la gente joven? Bueno, tal vez hay que explicar que de ese conocimiento puedes hacer tu profesión, una profesión que tiene presente y futuro. Pero creo que también desde las empresas tenemos que pagar mejor. Y eso no quiere decir que me dé igual los costes laborales. Pero protegemos y cuidamos a nuestra gente joven con salarios mucho más dignos, con lo que acaban yéndose es a estudiar los últimos cursos de las carreras o acaban simplemente yéndose a trabajar a países europeos que les duplican como mínimo el salario que ganan aquí. Y lo hacen a pesar de que quieren seguir viviendo aquí, eso no hay ninguna duda. Entonces hemos creado, yo creo, una capacitación a nivel europeo, pero nos hemos olvidado de que esa capacitación europea hay que seguirla cuidando, ¿no? Y si voy a hablar de las empresas, no quiero hablar de terceros, y así pues hablamos de las empresas es más fácil. Creo que tenemos que tener otra sensibilidad, creo que hay que adecuar esos salarios a esa capacitación, o simplemente la ley de la oferta y la demanda hace que se acaben marchando a otros países europeos. Yo creo que nuestro sector, además, lo vivimos todos los días. No quiero hablar de amigos, conocidos y familiares, pero seguro que todos los que estamos conectados hoy aquí tenemos casos. Conocemos de hijos, sobrinos, hijos de amigos que han acabado yéndose a trabajar fuera de España porque simplemente es que la diferencia es abismal. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque formamos, yo creo, a mucha gente que se acaba marchando cuando este país tiene las mismas condiciones
para poder desarrollar proyectos de talento, de innovación, de emprendeduría, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no he conocido que un ingeniero español, que un profesional español de cualquier profesión salga peor preparado que un francés, que un inglés, que un italiano, que un suizo, que un alemán. Pero me encuentro multitud de españoles trabajando en estos países y cuando hablo con ellos, gente joven, claro, los salarios son imbatibles, pero imbatibles quiere decir que las diferencias son abismales. Sé que estas cosas no se pueden resolver simplemente diciéndolas y pasan en un día, pero yo creo que deberíamos también reflexionar y si queremos de cuidar más a esta base, digamos, de profesionales, de personas que han entrado en la profesión y que están haciendo un trabajo. Hay falta también de mujeres, déjame decirlo, ya que añado que no solamente es un problema de falta de vocaciones, vamos a decir, tecnológicas. Afortunadamente cada vez esta formación o cada vez, digamos, es menos masculina en nuestras profesiones, cada vez son más de hombres y mujeres y bueno, creo que también nos queda por aquí un camino que recorrer, ¿no? Tal vez haya una inercia histórica, pero no nos equivoquemos, la gente se marcha no por gusto, sino a veces por necesidad. Absolutamente de acuerdo. Y en lo de la mujer que decías, no sabes lo que nos cuesta a nosotros en nuestros másters en Industria 4.0 incorporar a cada mujer. O sea, ahora en Valencia hemos conseguido tener 3 mujeres dentro del programa y estamos absolutamente felices. De 18 alumnos, 3 son mujeres y es un esfuerzo tremendo. Tobías, te voy a pedir que antes de despedirnos que aguantes un minuto, porque como las grandes cadenas de televisión, que no lo somos, pero bueno, voy a hacer un poco de publicidad sobre nuestros próximos eventos que vamos a tener y así los ves también. Bueno, el siguiente os va a sonar, escuchéis, es familiar, o sea, no os la perdáis, por favor, si no tendré un problema familiar, sobre Open Brands, la nueva formación, la nueva forma de construcción de marcas, de co-construcción de marcas. Muy interesante. En Atlas no solamente hablamos de aspectos tecnológicos, sino de todas las cosas que tienen que ver con el ámbito requerido para desarrollar esos nuevos modelos de negocio y esos servicios de los que hablaba Tobías, ¿no? Y cómo trabajar, en este caso va a ser el ámbito de tu marca dentro de las propias compañías. En mi zona premium tenéis todo, os podéis registrar a las próximas sesiones. Veis las que hemos tenido. Tobías ha sido hoy, Javier es el próximo jueves. Vamos a tener un mes de febrero bastante potente. Tenemos una sesión abierta para todo el mundo, no sé, solo para usuarios premium, con Francisco Jariego, que fue uno de los últimos directores de innovación y D+D que tuvo Telefónica y que hablará de qué son los estudios de futuros. Una competencia esencial para el siglo XXI. Veis que los aspectos son distintos. También hablaremos de fabricación aditiva con José Miguel Ampudia, una de las empresas más interesantes que tiene España en estos momentos en fabricación aditiva, que lo está haciendo espectacularmente bien, sobre todo en el sector espacio. Y luego hablaremos de negocios híbridos con Juan Esteban Sánchez Martínez, CEO y fundador de ID Design, y nos hablará de la importancia de los negocios híbridos. Entonces, todos los jueves vamos a tener sesión de aquí en adelante y os invito a que os vayáis suscribiendo a través de mi zona premium. Y Tobías, 1000 gracias por dedicar tu tiempo. Te prometí que terminábamos 14:05 y esa es la hora. Ha sido espectacular tenerte con nosotros y no sé si quieres decirnos cualquier mensaje o cualquier indicación. No, muchísimas gracias. Simplemente desde la humildad he dado mi opinión. Sé que no tengo fórmulas mágicas. Tal vez la experiencia de los años te ayuda, pues, a expresarte y te atreves tal vez a lanzar alguna idea públicamente, pero estamos en un momento clave. Yo creo que no solamente por los Next Generation, que hay que aprovecharlos para transformar la economía, transformar la industria, transformar el país, sino porque, tú lo has dicho, creo que cada vez estamos formando más gente con capacidades incluso para que viniendo de otra formación se adapten
al mundo, digamos, de la tecnología y de los sistemas. Y bueno, ojalá tuviese recetas mágicas, ojalá, por tanto, pido disculpas si alguna de mis expresiones pues alguien no las comparte, pero simplemente trato de alimentar el debate desde la transparencia también para ver si puede ser útil ese debate, ¿no? Y nada, pues agradecerte, Pablo, que me ha encantado charlar contigo durante una hora y tener la oportunidad de verte, y me alegro mucho de que Atlas Tecnológico pues siga navegando y que siga creciendo. Un lujo para nosotros. Yo le había avisado a todo el mundo que íbamos a tener la oportunidad de dialogar con el mejor CEO del IBEX 35. Lo siento, esto es como quién es del Barça o quién es del Madrid. O sea, los colores están ahí. Y Tobías, ha sido un lujazo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y a seguir creciendo, que es un orgullo para todo el mundo ver cómo Cellnex sigue triunfando en Europa. Gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.